Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y antes de conversar con Juan Zapata, candidato a la Asamblea Nacional por Creo, les quiero comentar de otra encuesta que ya está publicada, Negocios y Estrategia, se llama La Encuestadora. En esta encuesta, atención, Luisa González 40%, Daniel Noboa 34%, Leonidas Diza 4%, Henry Cucalón 2%, y Francesco Tabaqui 1%, Rabascal 1%, Pedro Granja 1%, y el resto menos del 1%. Una cifra completamente diferente a la que leímos hace un momento de Comunicaliza. Hay para todos los gustos, 33 parece. sobre 30, 36 sobre 33. Juan Zapata, buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias, Milton, mi querida Verónica, un saludo cariñoso a todos quienes nos están escuchando. ¿Por qué insistir en la política? Bueno, la vida mía ha sido más de temas de seguridad y riesgos, que es para lo que yo me formé. Quizás ahora va a ser este primer paso. O sea, usted está tomando el riesgo para ver si con seguridad llega a la Asamblea. Milton, el tema es que nosotros cuando yo tuve la oportunidad de acceder a un cargo muy difícil en épocas muy duras, que quizás muchos lo hubieran pensado dos veces, presentamos un paquete de reformas y de nuevas leyes a la Asamblea Nacional que nunca nos pararon bola. Antes de la muerte cruzada, obviamente, se durmió el sueño de los justos y esa es la bandera que queremos llevar para que el Ecuador enfrente crimen organizado con leyes para crimen organizado, no con leyes para delincuencia común. Entonces, esa es la motivación que nos está llevando y sobre todo para que tengamos también una asamblea que nos represente. Yo creo que si hacemos una encuesta a este momento, el 99% de los ecuatorianos no se sentirá representada con una asamblea como la que hemos tenido, así que tenemos que ir a hacer fuerzas ya y lo que siempre les he dicho, Milton, en los recorridos que estoy haciendo, uno no puede decir voten por mí, lo que tienen que decir es haga un voto razonado, un voto responsable, analice trayectorias, analice formación que han hecho por el país, se han estado involucrados en temas de corrupción o no, y ahí toman una mejor decisión porque después nos estamos arrepintiendo cuando vemos las barbaridades que hacen en la Asamblea Nacional. Esa es la única motivación. Ahora, vamos a ver la encuesta de Comunicaliza para la Asamblea Nacional, da un 27% ahora a la RC, el 25.5% a ADN, Pachacuti el 3.1%, y ahí viene Creo, con el 1.8%, Creo por sobre Partido Social Cristiano, Suma, Avanza, Construye, Unidad Popular, Izquierda Democrática, Socialistas, Democracia Sí, Amigo, PSP. O sea, van cuartos en esta intención del voto, pese a todo. Ahora, querido Milton, eso es lo que a veces complica, ¿no? Miren, hay gente que ni siquiera sabe por quién vota. Hubo una encuesta en donde una candidata justamente de RCM es la que menos conocimiento tenía de la gente, pero cuando le ponen con el partido, obviamente que el partido le jala. Entonces esa gente llega a la asamblea sin saber ni por qué llega, entonces llegan amarrado a un partido y tiene que decir que vote como el partido. Entonces lo que le pido a la gente es, por favor, analice quiénes son sus candidatos y vote de manera responsable, Milton, porque si no vamos a seguir con el día del gamer, pues no vamos a tener las leyes que el país necesita, ¿no? Eso es una barbaridad. Debería cambiarse el código de la democracia para que sea la votación unipersonal. Por supuesto, Milton, que la gente vote por personas que pueden aportar y que ya han aportado al país, porque de mí podrán decir todo, pero saben que tenía una trayectoria de servicio al país desde que fui capitán, pues mi marca ha sido el Capi Zapata y desde que inicié Corazones Azules, hemos estado en una trayectoria y sabemos lo que tenemos que hacer, pues Milton, si podemos, yo quisiera hacer un debate con quiénes son los candidatos para ver qué propuestas llevamos, porque todo el mundo abandera este momento el tema de seguridad, Milton, y ustedes son testigos, pero llegan allá y se olvidan. ¿Por qué las leyes que años de espera el Ecuador no están si el problema indispensable es la seguridad? Entonces nosotros vamos a abanderar aquello e inclusive incorporar algo que lo hemos analizado ahora y que fue, porque a mí nadie me contó, pues yo viví el problema, yo sentí las necesidades. Mire, por ejemplo, Milton, en este momento hay Fuerzas Armadas y policías que se están jugando la vida en territorios muy sensibles de alta inseguridad. Tenemos que motivar a quienes nos cuidan. El bono al riesgo
que lo tienen países que tienen menores indicadores o menos complejos que el Ecuador lo tienen, que tiene que ser una motivación para policías que, por ejemplo, están en Prosperina. El bono al riesgo consiste en tres procesos, del 30 al 50% de acuerdo al nivel de inseguridad, digamos, etapas, ¿no? Si usted va a Prosperina, que son niveles altos, o Durán, usted tiene que tener un 50% más de su sueldo nominal. Con eso, el policía no quiere cumplir los 20 años de irse, hay que motivarles a quienes nos cuidan. Eso es fundamental porque todos apoyan a la policía, a las Fuerzas Armadas, pero el mejor apoyo a ellos es darle una solvencia económica también. Entonces, eso es lo que voy a incorporar a más de las leyes que ya teníamos previsto, que le vuelvo a insistir, Milton, no he topado nada. El mismo paquete que hicimos en el Ministerio con la policía y que mandamos a la Asamblea, estaremos moviendo dentro de la Asamblea Nacional, si es que como estamos viendo hasta ahora, contamos con el apoyo de la gente, ¿no? Siendo así, Juan, ¿cuál será su agenda legislativa y su propuesta si es que llega a ser Mire, el asambleísta? primero, como le vuelvo a insistir, hacer esta reforma normativa que regula Fuerzas Armadas y Policía para incorporar el bono al riesgo, ¿no? Esto es fundamental, motivar a quienes nos cuidan. Lo segundo, el tema del Código de Menores, que están con una tibieza trabajando ahí. Mire, cuando fui ministro, 1.800 menores fueron detenidos por sicariato, por tráfico de armas, por tráfico de droga. Creo que esas cosas no pueden pasar y si quiere le pongo un ejemplo, porque aquí se debate tan didácticamente porque no han vivido el problema. Pues el famoso Boquita que mató un policía en Esmeraldas y que fue detenido aquí por ser parte de la banda de secuestradores de la pareja. ¿Ellos deberían ser juzgados como adultos? Mire, él, por ejemplo, no tenía ni 16 años. Así Y es. cuando pregunté a un policía de inteligencia cuántos sicariatos tenía, ya tenía por lo menos 14. Wow. En pocas semanas saldrá. ¿A qué saldrá este ciudadano? Entonces, hay casos concretos que tenemos que decir las cosas no pueden seguir como están. Por lo tanto, hay que diferenciar en aquellas personas que están en estos temas. La ley de movilidad, Milton, por Dios y Verónica, no podemos como Ecuador pedir ni siquiera un pasado judicial. Eso hasta por elemental sentido común un país debe tener, hasta por soberanía. Eso tiene que cambiar. Eso lo sentí, lo viví. Ley de inteligencia y contrainteligencia, Milton. Hoy todo es a través de inteligencia y la policía no tiene una, una legalidad que inclusive trace la cancha para no existan excesos en el tema de inteligencia y contrainteligencia. La ley de contratación pública, mi querido Milton. Ayer entregaron los buses que fueron de nuestra gestión. ¿Por qué es eso? Porque usted tiene procesos de 10, 11, 12 meses que no le permiten pues, a la Policía y Fuerzas Armadas, con la forma que existen, de hasta tener artimañas para poder alargar cuando usted no es el beneficiario. Claro, ¿se acuerda cuando conversábamos, usted era ministro? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué Ahí fue? está todo, El Milton. que fue era una cosa que Ahí constante, está. porque estos procesos tienen que ser mejores. Pero usted Y tienen que propone, acortarse esos plazos, mi querido Milton. obvio, usted propone seguridad ciudadana en las leyes más estrictas para combatir la delincuencia y el narcotráfico. Ya lo dijo, fortalecer la Policía Nacional con recursos y formación especializada. En el tema de las leyes, usted muchas veces cuando era ministro, los ministros de ahora también están haciendo lo mismo, porque les pasa lo mismo. Los jueces, la justicia, policía que se juega la vida para capturar a un Así delincuente, es. juez que se juega la vida para dejarlo libre. Por eso le digo, Milton, yo viví el problema, nadie me lo contó, por eso siento la necesidad que el país cuente esto. Mire, nosotros teníamos 1.100 policías, Milton, cuidando en arrestos domiciliarios a narcotraficantes, a sicarios e inclusive a terroristas. ¿Por qué? Porque los jueces no cumplían con los tres requisitos, ¿no? Que, de que sean adultos mayores, que tengan una enfermedad catastrófica o que estén embarazadas en caso de mujeres, sino que hay esa bendita discrecionalidad del juez, eso tiene que terminar. Los recursos de protección, mi querido, las acciones de protección, en donde que solamente tienen que ser tomados esto por jueces anticorrupción, que ya son especializados. Pero usted vio el caso Metástasis, iban a jueces de cantones pequeñitos y daban libertad inclusive a líderes de bandas. ¿Cuándo se nos disparó a nosotros? Por eso es que hay que ser muy tinoso, Milton, cuando nosotros decimos que se ha reducido el 10 o el 12% de las muertes violentas, el Ecuador va en buen camino, porque eso depende mucho, el 91% es violencia criminal, depende del enfrentamiento de bandas, es decir, de lo que está pasando. Mira, este año ha sido, el inicio de año es complicadísimo la cantidad de muertos que hay. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos levantó la violencia cuando le dieron la libertad a Junior. Y se nos disparó la violencia en sectores como Daule, como Guayas, como Los Ríos. Entonces, esas cosas tienen que cambiar. No cualquier juez puede tomar estas decisiones. Igual, nos incorporaron policías que ya salieron de la institución, inclusive por temas y delitos graves. Y mire lo que decía el juez, a mí me multaron diariamente por no haber dado un cumplimiento al 100% de la resolución del juez, de policías que salieron
cometiendo delitos en antinarcóticos. No solamente nos ordenaron que regresen, sino que regresen al lugar que salieron. Es decir, había que regresarles antinarcóticos. Esas barbaridades, Milton, se tiene que eliminar. ¿Y por qué llevamos esto? Porque son las necesidades que lo sentimos cuando estuvimos obviamente enfrentando a estos temas de inseguridad en el país. Esperemos, vuelvo a insistir, esto es un tema muy delicado, no va a tomar poco tiempo, usted ha visto, ya son más de... Yo estuve 13 meses en el ministerio, creo que la actual ministra ya lleva más del tiempo que yo estuve y la situación usted ve es compleja. Y esto, si no nos unimos todos y no politizar la seguridad, Milton, es lo peor que puede haber. La seguridad no se puede politizar. Y si no nos unimos todos y la asamblea, que es fundamental para la generación de leyes, créame que esto va a tomar muchos más años. Tema lavado de activos, ¿se necesitan más leyes para eso? ¿Cómo ve esa situación? Por supuesto, mi querida Verónica, imagínese, nosotros incautamos 548 toneladas de droga, ¿no? Eso representa en el mercado americano 19.000 millones de dólares y en el mercado europeo 34.000 millones de dólares. No están escuchando mal los que nos están escuchando, las personas que nos están escuchando, son 34.000 millones de dólares. Se mueve mucha plata. Por lo tanto, lo que nosotros, la ley de extinción del dominio, que ha esperado tantos años, que hubo hasta una consulta popular, ya tiene que ser efectiva, pero no esperando una resolución de un juez, pues. Porque usted ya ve que el caso Metástasis nos da cuenta que muchos jueces trabajaban para el crimen organizado y devolvieron los bienes que la policía con un trabajo espectacular retiró, por ejemplo, en el caso de Norero. Entonces, eso tiene que también tener sus formas para que vayan a atacar el bolsillo de la criminalidad, porque la droga va a seguir saliendo, por más que usted incaute. Ah, Entonces, lo que sí tiene que atacar, y es otra cosa, lo que en mi tiempo tuve la oportunidad de firmar a Meripol en Brasilia para que las policías americanas estén con intercambio de información y Europol que firmamos en Bruselas, porque usted puede estar haciendo el delito en Brasil y lavando el dinero en Ecuador. Por lo tanto, esa interconexión tiene que ser fundamental. Ahí también es necesario que tengamos estos aportes. Es decir, hay tanto por hacer, como usted ve, porque Milton, en verdad, estamos enfrentando crimen organizado con leyes que se hicieron para delincuencia común y eso no puede haber, no puede existir. Las armas, Milton, 23.000 armas se incautaron en nuestra época. Hasta ahora ha pasado un fusil a manos de la policía de las Fuerzas Armadas, pese a que hubo inclusive una consulta. Las reformas del COIP, sacarle a la policía del COESCOP, lo peor que le hicieron a la institución es colocarla en el COESCOP, eso debilitó la disciplina institucional. Entonces, bueno, todo el mundo habla de autodepuración. ¿Cómo puede autodepurar si usted está dentro del COESCOP? Que tiene unos procesos que se convierten en cómplices de la impunidad. Entonces, todo eso, usted ve que hay un proceso formado, hay una visión clara. Nosotros no estamos aquí bailando para el voto, sino le estamos diciendo, miren, queremos generar estos proyectos que necesita el país porque lo sentí en carne propia esa necesidad. Hablamos con Juan Zapata, candidato a la Asamblea. Por las parroquias, yo vivo en Conocoto, mi querido Milton, por la 21, así que tengo que ir por mis queridas parroquias rurales. Ahora, la pregunta, ¿usted está suspendido de ejercer cargo público? ¿Hasta Qué, cuándo? qué bueno, mi querido Milton, esa inquietud. Nosotros ya presentamos la acción de protección con medidas cautelares contra la Asamblea, porque en mi caso, que fue sumamente expuesto y está evidenciado en la protesta que hicimos, nunca fui notificado. Y cuando no hay una notificación ni un debido proceso, vulnera un derecho que es constitucional, que está sobre cualquier función del Estado. Así que yo confío en la justicia y llegaré muy bien a mayo del Pero a esta hora, 8:59, que ya tenemos que terminar, en este día, usted no podría posesionarse. Pero vuelvo a insistir, Milton. Yo creo en la justicia y en unos pocos días me darán ya Bueno, el pero veredicto. aquí también pasó lo mismo con el general Carrillo, que también demandó creer en la justicia y No, hasta ahora no pudo Milton, posesionarse. esas dos cosas son distintas. Primero, acuérdese el tiempo. Él era para Ujú, 1 año y medio, aquí son 4 años. Y segundo, él tuvo un juicio que fue debidamente notificado y se cumplió el debido proceso, porque yo no estoy desconociendo esa función que tiene la Asamblea. ujú. En mi caso, no se cumplió el debido proceso, por lo tanto, son dos casos distintos. Él, cuando ganó la Asamblea, puso la acción de protección, indicando que el voto popular estaba sobre eso. En mi caso, hubo una vulneración de derechos y eso será evidenciado en la, Bueno, en la si, justicia. hasta cuándo sería su sanción? Bueno, si es que de darse el caso, que no está en mi escenario, querido Milton, yo tendría que esperar entre 10 y 11 meses, de Más. los 4 años, más a partir obviamente, porque ya corre el plazo, recuerdo que lo mío fue en el año anterior, ¿no? Que fue una barbaridad jurídica y unos horrores que cometieron la Asamblea, que le prostituyeron el sentido de los juicios políticos, ¿no? Porque claro, santificaron a Wilman Terán, una persona que ahora está hasta sentenciada,
y a quienes entregamos nuestra alma, vida y corazón con 6 amenazas de muerte, con toda una vida de servicio, pues por fines políticos ya veo las barbaridades que hicieron. Gracias. Juan Zapata, candidato por la lista 21 por los distritos de Pichincha. Distrito 3 de Parroquias Rurales, mi querido Milton. ¿Encabeza la lista? Encabezamos la lista y estoy seguro que llegaremos con este paquete de necesidades que tiene el país. Gracias, suerte, buen día. Gracias, mi querido Milton. Gracias, Verónica. Gracias, Juan. Nos vemos mañana, todavía hay un día. Así es, todavía hay un día más, 9:01, amigos, nos despedimos.